Que los he quedado de la teoría, yo no lo puedo desarrollar todo, no se puede hacer eso. Más bien yo partiendo de los intereses que me han mostrado en el chat, más lo que yo pienso que les puede servir en su práctica profesional, entonces voy a tratar de hacer no es una clase expositiva. Yo prefiero desarrollarlo con ustedes, con sus preguntas, con sus intereses. Yo, como le digo, los que les he enviado, no los voy a desarrollar de uno hasta el final. Eso ya es para ustedes, para que lo revisen. Ahora, pueden venir cosas en el examen que yo no leí acá. No hay tiempo, el enfoque es distinto, ¿no? Más que nada es la parte de la utilidad del conocimiento. Bien, entonces, mandé una WhatsApp, mandé un que identificaba la expresión histórica y la expresión histórica, ¿no? Porque ese es el tema de la práctica. Pero ustedes dirán que es una práctica que no es teórica, pero lo que pasa es que la teoría y la práctica tienen una relación en el sentido que lo teórico es el fundamento para explicar los aspectos de la práctica. Entonces, por eso ahora yo podría preguntar en este simulador, este es un simulador de un ciclo cardiaco, ¿cierto? Tenemos aspectos anatómicos, anatomía. ¿Qué cosa más tenemos acá? Flujo de sangre, ¿no es cierto? El circuito pulmonar es el lado izquierdo. El flujo de llegada al ventrículo y la salida de la otra. Eso es fisiología, el flujo. Bien, entonces, y son los momentos del ciclo, sístole y diástole. Y esto de acá son varias curvas. Ustedes han podido abrir este simulador en sus laptops, han podido abrirlo. ¿No han podido abrirlo o no han podido abrirlo? ¿Agregado? ¿Han podido abrirlo? ¿Ah? ¿No lo han podido abrir? ¿Alguien lo abrió? ¿Nadie lo abrió? Entonces, ¿para qué mando el material? Miren, la educación médica cambió mucho. Si ustedes esperan que yo les voy a decir todos los conocimientos, por ahí no es el camino. El camino es que ustedes tienen que venir preparados para esta conversación. Igualito para la práctica. Hay un material de práctica que ustedes ya lo tienen, con una semana de anticipación y tienen que revisar. Pero si llegan a la práctica y no han leído nada, las posibilidades de aprendizaje son pocas. Entonces, ¿sí? ¿Nadie lo vio? Bueno, pues avanzaremos, ¿no? Yo lo que no quiero es que sea esto un solo hablar mío. ¿Sí? Entonces, ¿qué cosa es esto verde? ¿Qué es esto blanco que está acá? ¿Qué cosa es esto que está acá? ¿Qué es esto que está acá? ¿Y qué cosa es esto? Y yo estoy diciéndoles que me identifiquen las personas históricas y diastóricas aquí en este simulador, en el ciclo cardiaco. Sí, adelante. ¿Alguien se animaría? Esto romper el hielo. La presencia histórica y la fuerte porque te tienen que escuchar tus compañeros de allá. La presencia histórica iría de 0 a 0.4 segundos más o menos, que se puede medir la curva. En la primera gráfica, sí, presencia histórica desde los 0
0 al 0.4. ¿Cómo señala con el centro? El que está en el centro Esta de aquí, este gráfico, está la presión como muestra aquí en milímetros de mercurio en relación al tiempo. O sea, los primeros 0,4 segundos sería esta la presión sistólica y esta la presión diastólica. ya. Bien, ¿alguien está en acuerdo o en desacuerdo con su compañero? Él está diciendo que en este rango está la presión sistólica y en este rango está la presión diastólica. Creo que no se me escucha ya, yo he dicho bien claro que tengo tono bajo y por eso pedí el micro. Pero no, creo que me escuchan hasta arriba. A ver, si ustedes hacen la práctica, van a medir con el tensiómetro y cuando miden la presión sistólica dan un número o dos números o tres números. La mayoría de gente que tiene 16 es mal, no puede ser 16. La escala en milímetros de mercurio de 0 a 120, se está en milímetros de mercurio. Y si esta es la curva de óptica, como dice su compañero, yo tengo que darlo entonces en estas unidades, ¿no? Pero miden la presión y van a decir, por ejemplo, 100. 100 es correcto. Esa es la presión sistólica. 100, por ejemplo, con 60. Son dos números. El compañero me ha dicho que acá está la presión sistólica, pero ¿cómo? Acá hay varios puntos, ¿no? Esta es una presión, esta es otra presión, esta es otra presión. Y la presión histórica me dice que vaya de acá. Y acá hay varios puntos de presión. Cada uno es un punto de una presión determinada. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la presión sistólica y cuál es la presión diastólica en este? Pero para eso tendríamos que decir qué es presión sistólica o qué es presión diastólica. Definición de término. Definición de término. ¿Alguna otra? ¿Quieren hacer alguna observación a lo que estoy diciendo? O decirme el resultado que les estoy pidiendo? Pues si no quieren hablar, la otra cosa es lo siguiente. Apunta nomás. Apunta, no hago nada y el profesor, para saber el aprendizaje de sus alumnos, es la única manera, la comunicación. La comunicación, el lenguaje. Pero podemos usar esto. ¿Alguien quisiera ponerme, señalarme? Lo de mi grupo. El grupo 3. Nadie del grupo 3. Dale auxilio. Bueno, no se asusten porque yo no voy a señalar tú. Eso no voy a hacer. Segundo es de que si están equivocados, el problema no es el error. El problema es que hay un error hay que explicar para que se entienda, ¿no? Pero antes que eso, si hay un error, la persona que comete el error hay que llevarlo a que se dé cuenta del error, porque es posible que no se dé cuenta del error. ¿Alguna reflexión? ¿Qué es la presión histórica? Ahora, yo este simulador lo puedo tener acá y ¿dónde está el diálogo? Yo lo puse
Profesor. Sí, un ratito, doctor. Ahí estoy, sístole, rápido. La contracción isovolumétrica. La sístole tiene la contracción isovolumétrica, la eyección rápida y la eyección reducida. Sí, La parte del medio del cuadro, del primero, no sería lo que viene haciendo la sístole. No tengo el puntero. Pero la parte del medio del primer diagrama, ¿se puede decir? estamos hasta aquí la curva de presión ahora, pero esta es la curva de presión de la aurícula izquierda. No, me refería a la parte de arriba. Me refería más que nada guiándome con el volumen. Como el volumen disminuye, siento que puede ser la sístole. Claro, como disminuye pienso que es la sístole. O estaría mal mi... El sístole volumen disminuye, claro. Claro, por eso sería esa parte del medio. Sístole. Claro, y por eso me dio que la parte del medio sería la sístole y la parte de los costados sería la diástole. Algo así, o estaría... Entonces, no sé. eso que está ahí. Aquí hay dos cosas que hay que darse cuenta. Sístole, miren, esta franja azul, ¿no? Este es el inicio de la sístole. Entonces la sístole, acá se habla entonces sístole y diástole ventricular, pero también hay sístole y diástole en la aorta, igualito también en la aurícula, pero todos estamos analizando la contracción de la aorta, ¿no? Y entonces en esta contracción isovolumétrica, la franja azul está toda la franja azul. Y este es un cursor que me va diciendo cómo va avanzando el ciclo. Este es tiempo. Entonces, fíjense, no se logra ver muy bien, pero ya, miren esta curva de acá, esta es la contracción isovolumétrica. Lo he retrocedido acá para que vean esto. Ya se esto. Desde casi 0 hasta 80. Ok, entonces de 0 a 180 en el círculo, la primera fase de la sístole va de 0 a 80. Entonces miren, válvula cerrada, la mitral y la aorta, miren el cursor amarillo y entonces va a pasar acá. Todavía está en la contracción isovolumétrica de la primera fase a la segunda fase de la sístole. La franja en azul es la segunda fase de la sístole, la eyección rápida. El rojo viene por acá. Se junta con el verde. Eyección rápida. ¿Qué pasa ahí?
del ventrículo izquierdo hacia la aorta. Esa es la eyección rápida. Esto está cerrado. Si estuviera abierto, la sangre regresaría acá. Y eso es enfermedad. La sangre debería hacia adelante. A ver, no debería proceder. Si retrocede es una posibilidad. Enfermedad. Tenía el cursor, uno corriendo, y ahí yo veo que pasa a la segunda. Acá tenemos contracción involumétrica, eyección rápida y eyección reducida. Todavía estoy en la sístole. Toda esta franja, pero hay que ver, va cayendo la presión. Ahora, ¿no es cierto? Pero todavía es eyección porque está abierta la válvula óptica. Se está eyectando. Pero la presión del ventrículo izquierdo empieza a caer. Cae la presión del ventrículo izquierdo y aquí está la aorta. Todavía está abierta, pero todavía se está eyectando. Bueno, entonces yo miren el curso. Ahí terminó la fase de eyección reducida, y pasa a la primera fase de la diástasis. Esto se llama relajación isovolumétrica. ¿Qué cosa es relajación isovolumétrica? Bien, el ventrículo izquierdo cae hasta cero. Y el verde que la aorta va cayendo. La diferencia, la curva de presión del ventrículo izquierdo es muy bajita, sube mucho, igual la aorta cae y acá bien baja, ¿no? Entonces, en esta fase, la aorta, ¿qué pasaría si la aorta fuera cero de presión? No llega a los ojos. ¿Qué creen que pasaría? A la aorta, es presión cero, acá mi sangre va para el cerebro, acá para el paro cerebro, cardíaco, aquí sí. para el brazo izquierdo, vamos al brazo derecho y después sigue por acá para el abdomen. Entonces, si yo sigo aquí voy a avanzar, esta relajación isovolumétrica trae la presión del ventrículo izquierdo y empiezo ahora entonces en la segunda fase de la diástasis que se llama llenado ventricular rápido. Y llenado significa llenado del ventrículo izquierdo. ¿De dónde? Del ventrículo izquierdo. A través de la válvula ventricular. Y eso significa entonces que el ventrículo izquierdo ha caído en sus presiones acá. Debe caer para que la sangre pase del ventrículo izquierdo al ventrículo izquierdo. No hay forma, pues, ¿no? Para pasar sangre del ventrículo izquierdo al ventrículo izquierdo, el ventrículo izquierdo tiene que tener menos presión para que pueda pasar sangre de acá a acá. Y eso ocurre acá. Entonces, este amarillo es la presión del ventrículo izquierdo. Y no se ve muy bien aquí la calidad del monitor, pero el rojo está por debajo del amarillo. Eso sí se llama la relajación. Perdón, llenado ventricular rápido, ¿no? Entonces, por lo de llenado ventricular rápido, ¿qué pasa con el volumen del ventrículo? ¿Por qué? Porque está sangre, lo blanco es volumen del ventrículo. Cuando la sangre se eyectó en esta fase de eyección rápida, eyección lenta, de eyección reducida, sale la sangre del ventrículo izquierdo de la aorta, pero mire qué pasa con el ventrículo. Disminuye, ¿no? Miren la caída de en la eyección, el volumen ventricular cae. Entonces, segunda fase de la. Sigo avanzando con el curso. Esto es la tercera fase de la diástasis que se llama diastasis. Siempre pasando sangre del ventrículo izquierdo al ventrículo izquierdo. ¿Sí? Es decir, que la presión de la aurícula es mayor que la del ventrículo izquierdo. Con eso acabó la tercera
primera fase de la. Miren al cursor, que fue la última fase de la diástole. Claro, por motivos de mostrar ya no se puede seguir, sino que se vuelve al ciclo, pero esto es la última fase de la diástole, que coincide con que la aurícula se contrae. Miren las flechas de la aurícula. ¿Qué significa eso? Que la aurícula se contrae para pasar más sangre por la válvula mitral que está abierta acá. Entonces, la sístole auricular permite más pasada de sangre de la aurícula. No, eso ocurre acá. Y esta curvita que ven acá es la curva de presión. Esta es la curva de presión de la aurícula izquierda. Esta A que se forma es porque la aurícula se está contrayendo, aumenta su presión para pasar. Bueno, pero yo he dicho todo esto para explicar una sola respuesta, que ustedes no me la han dado. ¿Cuál es la presión sistólica y cuál es la presión diastólica? En ese ejemplo. Y que ustedes de acá a una hora van a tener que medir la presión en sus compañeros, van a tener que dar dos. Puede ser que haya una presión sistólica y puede ser la presión diastólica. Alguien se diga, no es verdad, pero sería como el puntero. Como su compañero ya le señaló como el puntero, ¿no? Porque no se ha escuchado su opinión, yo por eso no voy a hacer esta explicación. ¿Alguien se anima? ¿Alguien en el grupo? ¿Tampoco? ¿Alguien en el grupo? ¿Nadie? De lo que tú explicabas, de lo que tú explicabas, ¿qué te parece? De lo que yo explicaba, ¿te dio algo? Sí, lo que puedes tener que la presión va a ser, bueno, obviamente inversa al volumen del ventrículo, pero en este caso si me pregunta por la presión sistólica, creo que sería el punto máximo. Sería aquí, este punto. Es un punto, pues. Por eso que dicen, ¿cuánto tiene presión? 200. ¿O cuánto tiene? 100. O tiene 50. Está en shock el paciente, tiene 50 de presión aórtica. ¿Y cuál es la diastólica? Sería también el punto máximo. ¿Cuál es la definición de presión diastólica aórtica? ¿El bastante que dices? ¿Ah? Estaba pensando. Porque tú me señalas ahí, esa presión está. Pero si corres el punto, ¿cuál es la definición de presión diastólica? Ustedes dicen, él tiene 120 con 80. 120 es la presión sistólica y 80 es la diastólica. Con ese punto, ¿cuánto da de presión ahí diastólica? Aquí, Sí. 80. Este paciente tiene 120 con 80. Ya, y entonces, cuando yo digo, esos son los valores, ¿para qué me sirve eso? ¿Para qué te puede servir a un nutricionista? ¿Cuánto en un paciente con 120 de presión sistólica aórtica, cuánto es su presión del ventrículo izquierdo en ese momento? sistólica 120. En un paciente con presión sistólica aórtica de 120, ¿cuánta es la presión sistólica del ventrículo izquierdo en ese momento? 120. También 120. ¿Ah? También 120. También 120, si esa es la respuesta, por un detalle, juntos están acá, rojo y verde, rojo es la presión del ventrículo izquierdo. Entonces, pues, para eso sirve este simulador. Miren, vamos a poner ahí el cursor.
la presión diastólica del ventrículo izquierdo? Si esta es la presión diastólica aórtica, 120. o sea, hasta lo que hemos visto, la presión sistólica aórtica es la máxima presión de la aorta, que coincide con la máxima presión del ventrículo izquierdo. ¿Cuál es la utilidad para un nutricionista esto? Que si ustedes le miden la presión que hacen en su consultorio, le llega un obeso de grado 2 y le han dicho que tiene hipertensión arterial. Van a usar su tensiómetro, ¿no es cierto?, para medirle la presión, si tiene 160. ¿Cuál es la presión del ventrículo izquierdo? Entonces, de esa persona que van a atender. Y que ustedes les han mandado para hacer un plan dietético. 160. ¿Ah? 160. 160. ¿O sea? 160. ¿Y eso para qué me sirve? Tengo que ir a los valores normales de presión arterial. Los valores normales de presión arterial es 120 con 80 trabajo, ¿no? O hasta 130 con 80. ¿No? Entonces ese paciente tiene 160, por lo tanto su presión aquí, en ese momento en sístole, está trabajando más ese ventrículo. Por lo tanto, si trabaja más, ¿qué le va a pasar a este músculo? ¿Qué le pasa a los pesistas? Hipertrofia. 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 ¿Quién hace deporte acá? ¿Quién hace deporte? Todos, casi todos. Todos hacen deporte. Todos en el mundo. ¿Quién hace peso? Yo hago pesas con. Yo hago pesas. Bueno, pero ¿qué pasa con el músculo? Se rompen las fibras. Se rompen las fibras musculares. Se desarrolla, pero ese término. Hipertrofia. ¿Es correcto o no? Y ya en el argot científico que deberíamos usar. Hipertrofia. Ustedes que son estudiantes de ciencias básicas. ¿Cómo se llama eso? Hipertrofia. ¿Qué cosa significa eso? Que las células musculares son normales. Igualito. Por lo tanto, si el paciente tiene hipertensión arterial, esto está por sobrecarga del ventrículo izquierdo y está su músculo hipertrofiado. Y eso sí le sirve, ¿no? En el corazón, ¿no? Claro, los nutricionistas tienen que usar un elemento de la dieta para bajar la presión arterial. O sea, ¿para qué? Para beneficiar y no dañar el músculo. Un poco esa es la idea, pues, ¿se dan cuenta? Si ustedes tienen que seguir ese camino, porque si no hacen eso, ¿de qué interés tiene para ustedes que yo les hable de fisiología cardiovascular? ¿No es cierto? Y entonces ya, en ese caso, ¿qué le van a hacer ustedes? Y eso me lo han comentado también ustedes en el chat. ¿Qué hacemos entonces? Los hábitos de la secundaria. Ejercicio y dieta. ¿Qué hacen ustedes? Desde el punto de vista de la dieta. Otro se encargará de decirle al ejercicio, otro le dirá medicina, pero ustedes se enfocaron en la dieta y quieren así coma más sano, coma menos sano. ¿Y por qué le dicen eso? Porque es aumento de sodio. La presión. El exceso de sal causa hipertensión. ¿No? ¿Cómo dice? Produce hipertensión arterial a sal. ¿Cuál es el mecanismo? La sal absorbe el agua, según el agua. Y la sal absorbe el agua. Según el agua. ¿Ah? Según el agua. Porque se disocia. No, si se disocian, se separan. Aumenta también la movilidad de la sangre también. O sea, osmolaridad significa más sodio. ¿En dónde? En la sangre. En la sangre. Y también en la célula.
bacterias. Extracelular. Ah, Estamos en el espacio extracelular. Y entonces, si comemos más sodio, solo el sodio, ¿a dónde se absorbe? La sangre. Tuvimos el sodio, y ese sodio está más, sube la osmolalidad. ¿No es cierto? Y entonces eso hace que haya más volumen de agua. ¿Por qué mecanismo? ¿Se dan cuenta cómo una cosa va con la otra? ¿Cuál sería el mecanismo? acelerar la filtración. Entonces, eso quiere decir que ustedes van a manejar bien el sodio para bajar el volumen. Porque si aumentan el sodio, aumenta el volumen. Entonces, eso ¿cómo explicaría eso? Yo tengo más sodio, tengo más volumen en el vascular, ¿no? ¿Sí? Tengo más volumen en el vascular. ¿Aquí tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? Hagan su pasado. Hay una imagen que se mandaba del organismo como un depósito de agua. Hay una célula donde dice líquido intracelular, el líquido extracelular. Y también estoy ahí que me señalen. Ya no me acuerdo el teléfono. La sangre lo tiene, ¿no? Lo tiene. Ya. La sangre está en el intracelular. Extracelular. ¿Dónde está el compartimento? Extracelular. ¿En qué plano está? Es- En el extracelular. Ahí dice intracelular, extracelular, y lo rojo que ven ahí es la sangre. Pues esquemáticamente, ¿no? Esquemáticamente. Entonces ahí va a haber más sodio, por lo tanto ahí va a haber más volumen, y si tengo más volumen en el sistema, va a subir la presión. ¿Por qué? Porque si yo acá tengo más volumen, va a haber más presión contra las paredes de la mano. O sea, si yo, por ejemplo, pulso 70, que es lo normal, pero ¿qué pasa si pulso 120? Hago ejercicio y subo mi frecuencia, mi expulsión a 120. Cuando hago ejercicio aumento mi gasto cardíaco y bombeo más flujo de sangre. Para llevar más oxígeno. Y en vez de 70 bombeo 100, acá hay más volumen, por lo tanto la presión sistólica aórtica va a aumentar. ¿Me están siguiendo? Sí. Entonces quiere decir que con ese dato, entonces la presión sistólica coordina una máxima presión de la sístole aórtica, y que en el caso de ustedes les sirve para, en todo caso, con fines terapéuticos, es lo que es el valor. Bien, entonces, en la última imagen que les mandé, hay una imagen, se ve, dice el esquema del aparato circulatorio. Y ahí ustedes dicen corazón izquierdo, al lado izquierdo, el ventrículo izquierdo sale la aorta, la sangre de la aorta, pero las flechitas están ahí diciendo que está saliendo la sangre del circuito de la aorta, y después ven que se van a las arteriolas. ¿Me siguen? Y después hay una especie de tornillitos ahí. ¿Qué pasa si yo corto los tornillos? ¿Qué pasa con el volumen de sangre que está antes del tornillo? Aumenta la presión. Aumenta la presión. Aumenta No la pasa sangre. O sea, presión. eso se llama vasoconstricción arteriolar. Si yo corto vasoconstricción arteriolar,
¿Dónde se produce? En las anteriores. Entonces produzco la circuncisión arteriolar. Entonces voy a tener más volumen porque no avanza la sangre hacia el resto del cuerpo y se va a quedar en la otra. Pero, ¿eso para qué sirve? Para explicar la presión diastólica, que es esta. Voy a poner el cursor en la presión diastólica aórtica. Ahí está. A mí me van a preguntar un factor que he dicho que la sistólica aórtica depende del volumen que se expulsa. ¿No es cierto? Eso es el gasto cardíaco. O sea, estoy hablando de presión arterial y me estoy metiendo gasto cardíaco. Hemos hablado de volumen sanguíneo y me estoy metiendo osmolaridad. Y si yo les digo, la osmolaridad depende de una hormona. ¿Antidiurética? ¿Saben qué hormona es? ¿Antidiurética? ¿Ah? ¿Antidiurética? No escucho nada. ¿Antidiurética? Antidiurética. ¿Cómo se regula la hormona antidiurética? ¿Quién es que regula la hormona antidiurética? ¿Osmoreceptores? La osmolaridad. De acuerdo a los niveles de osmolaridad, hay receptores. ¿Dónde se forma la hormona antidiurética? ¿Ah? ¿El cerebro? ¿Qué parte del cerebro? El hipotálamo. Coffee. Ahí está la hormona antidiurética, ¿no es cierto? Pero la información es censada por los osmoreceptores que están en la hipófisis y se liberan alguna subida de la osmolaridad por la ingesta de sangre. Se libera la hormona antidiurética y ¿qué cosa entonces va a pasar? Elimina. ¿Qué hace la hormona antidiurética? Antidiurética. En el tubo colector, la absorbe agua, se orina menos y entonces sube el volumen. Y al subir el volumen, baja la osmolaridad. Entonces, se dan cuenta, esto que estoy haciendo, partiendo de acá en todo, y relacionado con sus pacientes, eso es un proceso de integración. Eso es lo que tienen que hacer ustedes en los estudios. Porque si no hago esto, no tiene mucho sentido. Pero entonces se da cuenta de que se tiene que ir entonces tener conocimientos de fisiología endocrina para entender eso. Claro, fisiología vascular también, pero ya estoy echando mano entonces a los componentes para explicar entonces la presión sistólica y la presión diastólica. ¿Preguntas? Venga, ¿alguna pregunta aquí? ¿Ninguna pregunta? Lo que se llama el gasto cardíaco es un sinónimo de cómo funciona. El ciclo cardíaco es una secuencia, como ustedes ven, de sístole y diástole, que entonces lo que muestra es cómo funciona el corazón, variando las presiones, variando los volúmenes dentro del corazón para poner un volumen de sangre en la circulación para que entonces se cumpla
el objetivo que tiene el aparato circulatorio. ¿Cuál es la función más importante que tiene el aparato circulatorio? Transporte, oxigenación. No nos expliques. No, porque tú eres el que más habla. ¿Cuál es la función más importante del aparato circulatorio? Transporte. Transporte. Transporte, sí. La función más importante. Bien, entonces la idea es, entonces el gasto es manejo de un volumen en unidad de tiempo. Entonces este concepto volumen de sangre que se expulsa del corazón en una unidad de tiempo. Volumen de sangre que se expulsa por una unidad de tiempo. El gasto cardíaco depende del volumen que expulso, que normalmente es 70 en cada sístole, 70 en cada sístole en reposo, por la frecuencia cardíaca, que el reposo para un adulto es 70. 70 por 70, 4.900 centímetros cúbicos. ¿En cuánto? En un minuto, porque la frecuencia cardíaca es el número de latidos por minuto. Entonces, 70 que expulso, multiplicado por los 70, que es los latidos por minuto, yo tengo que el gasto cardíaco que moviliza mi corazón es 4.900, en reposo que puede subir a 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, según el deportista. ¿Por qué tiene que subir el deportista? Oxigenación. Oxigenación. Oxigenar el músculo. ¿Ok? Oxigenar el músculo. No te escucho. Oxigenar el músculo. Claro. ¿Más medio? Claro, el mayor gasto cardíaco para uno que está haciendo ejercicio de correr, por ejemplo, corriendo, la masa muscular más importante, ¿dónde está? En los miembros inferiores. Tiene que ir entonces, mayor aporte de gasto cardíaco, se tiene que ir más allá. Sube el volumen. Y entonces este volumen, el volumen que se expulsa, volumen sistólico, volumen de eyección, que es lo mismo, es el volumen del ventrículo al final de la diástole. La diástole, por ejemplo, tenemos el diástole, se abre el ventrículo izquierdo, se distiende, perdón, se distiende y tiene, por ejemplo, 150. Y después el volumen en la sístole se contrae, se reduce. Vamos a suponer, de 150 se reduce como 80, se quedan 80. ¿Cuánto se expulsó? 150 menos 80, 70. ¿No es cierto? Esa es más o menos la idea, ¿no? Y eso que dice acá, volumen de sangre en el ventrículo al final de la diástole, menos el volumen de sangre al final de la sístole, esa es la operación. Estoy explicando lo que dice acá, ¿no? Y eso depende de precarga, poscarga y contractilidad. Precarga, poscarga y contractilidad. Son tres elementos. Una pregunta. Si ustedes a un paciente hipertenso le dan dieta hiposódica, ¿sobre cuál de estos factores van a actuar? ¿Precarga, poscarga o contractilidad? A ver. ¿Sí? Contractilidad. ¿Precarga, poscarga o contractilidad? ¿Precarga? ¿Cuál es la definición de precarga? El volumen de sangre al final de la diástole. Claro. Sí. Ustedes han visto que el ventrículo izquierdo entonces se distiende, ¿no?
Pero cuando empieza a distenderse, entra más sangre, entonces, como dice, al final de la diástole. Esa es la precara. ¿No es cierto? Si yo estoy en reposo, mi precara será 120. Pero si hago ejercicio será 200. Porque está circulando toda mi sangre y llega más sangre. Cuando uno hace una dieta hiposódica, ¿se dan cuenta? ¿Qué es la idea? Pues, o sea, ustedes tienen que tener un razonamiento científico que apoye lo que ustedes van a aplicar a sus pacientes. El objetivo es eso, ¿no es cierto? ¿Cuántos pacientes se benefician de la dieta hiposódica? En el tratamiento de hipertensión arterial. ¿Cuántos pacientes? Una idea, el 10%, no es mucho, pero un grupo de pacientes se beneficia de una dieta hiposódica. Porque hay gente que restringe el hiposódico y no hay mayor, no es tan significativo. Pero hay un grupo que es muy sensible, de bajas y puedes no normalizar la presión arterial solamente con dieta, ¿no? Pero ustedes saben que cuando van a un nuevo paciente no pueden jugar a unas cosas. No pueden jugar a dieta. Si están también con presión arterial, dieta es un factor. Pero claro, ustedes no. Y entonces, ¿por qué le tengo que decir ejercicio? ¿Por qué le tendré que decir que haga ejercicio a la paciente? Por pacientes se les dice que tienen que hacer. ¿O por qué le tengo que decir que es un paciente de arterial que va a hacer peso? ¿Qué le decimos a la obesidad y la hipertensión arterial? ¿Ah? La relación con la obesidad y hipertensión, la explicación. La explicación porque el obeso tiene que tener hipertensión. Porque hay obesos que no son hipertensos. ¿Tiene alguna explicación? La obesidad del sistema simpático está más estimulado, más reactivo en los pacientes que tienen obesidad. La respuesta simpática es mayor, por lo tanto, ¿qué cosa va a tener el obeso? Vasoconstricción. ¿Y qué pasa con la vasoconstricción? ¿Cuál es el esquema del aparato circulatorio? ¿A dónde apunta la vasoconstricción? A esos tornillitos. Porque el control de la resistencia vascular, y aquí está el concepto de resistencia vascular, ¿dónde se asienta? En las anteriores. Ahí está en el dibujito, anteriores. Ahí están esas perfilas, ahí se ajusta. ¿Por qué? Porque en el obeso el sistema simpático está, su respuesta es mayor, tiene más hormonas vasodilatadoras circulantes en su cuerpo. Entonces se puso vasoconstricción, ¿qué va a pasar con el territorio de atrás? Más volumen, ¿no? Si se cierra. ¿Y qué le damos al tratamiento? Diuréticos es un factor, ¿no? Para bajar el volumen. ¿Y hay posibilidad de hacer un tratamiento sobre esas tuerquitas que están ajustando las arterias? Sí, los vasodilatadores. Le doy medicamentos vasodilatadores, el famoso captopril, por ejemplo, el captopril, abro las arterias, y si abro las arterias, el flujo va a avanzar más hacia adelante, cae
comprender esta explicación. No, si no se entiende, díganme para poder dar otra forma de explicación. Puede que no sea, para no todos es fácil, ¿no? Hay cosas que son complejas, no es fácil. Y entonces, yo diría entonces, en un obeso, ¿cuál de esos tres factores estaría alterado? Contractilidad. Claro, bueno, contractilidad. Contractilidad. ¿Cuál es la definición de postcarga? Porque su dijo que la precarga es el volumen que llega al ventrículo para que después se expulse. O sea, si yo hago una transfusión, meto más volumen a mi ventrículo, con arena a mi ventrículo y lo lanzo. Pero yo hago una transfusión, le voy a subir la presión a un paciente. Un paciente que está con una hemorragia, le cae la presión. Le pongo suero, le sube la presión. Le pongo suero, le sube la presión. Ese es el concepto que para eso sí. Pero ¿a dónde estaría entonces el problema del paciente cardíaco? El problema del paciente obeso que tiene hipertensión arterial. En el análisis de gasto cardíaco, ¿cuál se debería afectar? Nuevamente, vamos a ¿qué cosa es la postcarga? Aumento de la presión. Arterial. La postcarga es el control de la resistencia vascular. Las tuerquitas que están en esa imagen. El obeso tiene entonces más liberación de catecolamina, por lo tanto se le produce vasoconstricción, y entonces el ventrículo izquierdo está trabajando contra esos tornitos cerrados, por lo tanto la dificultad a expulsar la sangre es mayor. Eso se llama postcarga aumentada. Si yo dilato, abro esos tornitos, la postcarga disminuye, ¿no es cierto? La postcarga disminuye. Pero cuando tengo postcarga aumentada, mi corazón trabaja más porque están cerradas esos tornillos. Si yo abro los tornillos, el trabajo del corazón va a ser mejor. Es un paciente que está haciendo ejercicio, ¿qué pasa con esos tornillitos? ¿Están abiertos? Sí, pues estaba ahí. Su compañera dijo que tenía que llevarle más sangre acá. ¿Los cierro o los abro? Y también. Eso se llama vasodilatación. Entonces, ¿por qué el ejercicio es benéfico? Para Porque abrir. tú dices vasodilatación. ¿Para qué voy a vasodilatar? Para bajar la presión. Y el objetivo es bajar la presión arterial obeso. Claro, para ustedes son parte de equipo de salud, un nutricionista, el nutricionista deberá de la dieta, pero también hay otros factores. Pues, pero hay que usted tener una visión de conjunto para tener una idea mejor de las cosas. Hay un grupo de pacientes obesos que también tiene afectación de la función cardíaca. Porque el obeso tiene proceso inflamatorio. Hay veces el proceso inflamatorio dentro del corazón. Y en otra cosa que la hipertensión arterial que tiene el obeso lo puede llevar a falla cardíaca. Entonces la contractilidad también se puede afectar. La contractilidad también se puede afectar en un paciente. Se dan cuenta la multiplicidad de aplicaciones que tienen los conceptos de fisiología, ¿no? Gasto cardíaco, frecuencia cardíaca por volumen sistólico, ¿no? Esto es lo que yo he explicado. Bien, entonces aquí
contractilidad o inotropismo tiene que ver con el volumen de difusión, lo que explicaba. Y este volumen de difusión por la frecuencia cardíaca me da el volumen minuto o gasto cardíaco, los 5 litros de reposo, ¿no es cierto? Ahora, este volumen minuto que veo por acá, ¿de qué depende la presión arterial? La presión arterial depende del gasto cardíaco o flujo por la resistencia. La otra fórmula que sirve para explicar la presión depende de dos componentes, del volumen minuto, el volumen que hay en el circuito vascular, el gasto cardíaco, o la resistencia, que ya explicamos que las resistencias son entonces las arteriolas, que son las que controlan la resistencia. Entonces están las personas, con estos dos les tienen que jugar para que sea útil, y por eso entonces aquí tenemos la más de presión arterial. Si yo diría una imagen para lo que decía su compañero sobre la precarga, que precarga evidentemente valvula mitral del círculo izquierdo, entonces está llegando la sangre al ventrículo, ¿no es cierto? Entonces, fuerza que distiende el ventrículo antes de contraer, al final de abierto, antes de contraer. Esa es la precarga, ¿no? Y están entonces los factores, esta es la ley de Laplace, que son los factores que están incluidos en este factor que cae un volumen, hay una presión, pero como esta es una cavidad, hay un radio, y R es radio, y es el espesor. Entonces son los tres factores de la ley de Laplace que tienen que ver con la precarga. Entonces, bien, entonces, bueno, este es un elemento importante. Esta es la circulación pulmonar que lleva la sangre por las venas pulmonares de la aurícula izquierda, del pulmón a la aurícula izquierda, pasa al círculo izquierdo y de ahí se va a la aorta. Y a toda la circulación sistémica al capilar sistémico. Este es el capilar sistémico, o sea, todos los órganos, tejidos, cerebro, músculo, y acá por todas las venas regresa la sangre al corazón derecho, y de ahí se va por la pulmonar y regresa. Este es el circuito, la característica que tiene la circulación sistémica y pulmonar, este es sistema en serie. ¿Qué cosa significa en serie? Lanza 5 litros a cada aorta por el ventrículo izquierdo, se manda la circulación a los 5 litros, regresan los 5 litros al lado derecho y van hacia el pulmón 5 litros. ¿Te das cuenta que los 5 litros que van a la aorta y el retorno solamente va a un órgano? Pregunta, ¿cuál tiene más presión, la aorta o la pulmonar? La aorta porque tiene que sostener toda la circulación, y la pulmonar porque tiene menos. Va del lado derecho hacia el pulmón, como solo. Pero la otra cosa es de que los 5 litros van al cerebro, al riñón, a todo el cuerpo, y eso solamente un solo órgano. Por lo tanto, entonces, el lecho vascular pulmonar, ¿cómo tiene que ser? ¿Qué características tiene que tener la circulación pulmonar para acercar todos los 5 litros del cuerpo? Y si yo subo a 15 litros por minuto porque hago ejercicio intenso, los maratonistas suben a 15 o 20 litros, se van a la otra 15 o 20 litros, se van 15 o 20 litros al pulmón. ¿Qué tiene que apretar con su pulmón? Para que hacer que sus arteriolas se dilaten, sus venas se dilaten. Al dilatarse, entonces, ¿qué permite eso? Es un sistema de alta distensibilidad y por eso tiene un sistema de presión. Mientras por el lado derecho, el lado izquierdo acá, yo para volver a salir a todo el cuerpo, cerebro, el riñón, tengo que tener un sistema de presiones altas para poder mandar a todo el cuerpo. ¿No? Entonces, es un circuito en serie. Un circuito.
¿Qué dice entonces ese principio? Un ventrículo izquierdo pase de 50 a 120. ¿En qué estamos? ¿En qué parte del ciclo estamos? Esta curva me permite entender el ciclo cardiaco. ¿Qué pasa en el momento? Se llena, ¿no es cierto? Es llenado de lugar, llenado de Dios, ya. Después viene, sube la presión. ¿Qué funciona? La misma vez. Contracción isovolumétrica. Sube la presión, pero la misma la volumen no lo dice. Sube hasta cada volumen. Y después, esto se construye hacia la izquierda, hacia la izquierda. Después, C es expulsión, porque va de 120 hasta este punto, y aquí se encuentra. Entonces, acá tenía 120, fíjate que se llama el volumen ventricular disminuye. ¿Y eso en qué momento estamos? Eyección. O sea, la C es la eyección. ¿Por qué? Porque acá yo tenía 120, acá terminé con 50, de 70. Y la D, ¿qué cosa es? La relajación isovolumétrica. La R de presión del ventrículo izquierdo para eso. Para eso. Este es basal. ¿Qué pasa si yo tengo de 120 y lo subo acá a 180? ¿Qué estoy modificando? ¿Qué momento estoy modificando ya? Yo pensé que esta clase iba a ser divertida. El llenado ventricular. En vez de que el llenado ventricular sea 120, se pasa a 180. Estoy aumentando mi llenado ventricular. Yo estoy aumentando la sobrecarga. Yo voy a ir con una dieta rica en sal. Aumenta la osmolaridad y aumenta entonces el volumen plasmático. ¿A dónde ubico? Aquí, ¿no? Entonces tú vienes la contracción isovolumétrica y ¿qué produce? Es la eyección. O sea, aumentó la precarga y ¿qué va a pasar con el volumen de expulsión? ¿Cuál es esto? ¿Cómo es? Mayor se llenó más, se expulsa más. Por lo tanto, está expulsando más volumen. Si se expulsa más volumen, va a subir la presión arterial. Suba, entonces yo. Sube la presión porque el volumen es la hora. La expulsión es hacia la hora. Entonces se da cuenta con otra explicación por la cual yo tengo un ingreso de sodio, modifico la precarga y me tiene efecto sobre la presión arterial. Esos estudios han construido con una intención pedagógica de funcionar eso. Y entonces la ley de Stanley que dice que el volumen ventricular tiene que ver con la longitud de la célula miocardial. Entonces, cuando va aumentando mi volumen ventricular, mi longitud de la célula miocardial se extiende más, y entonces la siguiente síntoma va a aumentar el volumen histórico. ¿Y qué cosas van a pasar? Entonces las fuerzas constantes del corazón va a ser mayor, desarrollando una mayor tensión
todo órgano, cualquier órgano tiene una aorta que está saliendo una arteria, que es una gran arteria, entonces arterias más pequeñas, arteriolas, ¿no? El control de la resistencia vascular está acá en las arteriolas, que contienen las capilares que consiguen la vena. Y las venas charras van a ir al corazón derecho. Esta estructura es la que tienen todos los órganos. Entonces, el gasto cardíaco es igual al retorno venoso, ¿no? Esto se puede entender si nosotros traemos esto, entendemos esta imagen. El gasto cardíaco es lanzado a la circulación sistémica y se convierte en retorno venoso. Estamos hablando de lo mismo. Y aquí, para ir terminando esa parte. Entonces el otro elemento es la descarga. Entonces, en la poscardia dice la flecha. Este es el ventrículo izquierdo, que es la válvula mitral, que es la válvula aórtica y este es la aorta. En la poscardia, entonces el ventrículo izquierdo se contrae para impulsar un volumen de sangre con la flechita que le está diciendo lo que es. Entonces la poscardia, la fuerza contra la que se contrae el ventrículo. Contra la que se contrae este ventrículo. ¿No? Entonces, pero acuérdense que ustedes en la aorta y vuelvan a ver si tienen la imagen que tienen ahí de la circulación sistémica en la cual están las tuerquitas, ¿verdad? Entonces esta aorta después termina en todos los órganos, ¿no es cierto? En el interior. Y ahí están las tuerquitas. Si yo uso las tuerquitas, estoy aumentando la poscardia. Por lo tanto, cuando yo aumento la poscardia, mi ventrículo izquierdo está haciendo más esfuerzo. Y eso me sube la presión arterial y hace que suba más la presión del ventrículo, me daña el ventrículo y ahí intervienen ustedes en los aspectos terapéuticos de los hipertensos, por ejemplo. Y entonces aquí, este es el concepto de control, pero ¿dónde está el control? El control está en esas tuerquitas. Las tuerquitas son entonces la resistencia vascular. Se llama entonces resistencia al flujo sanguíneo. ¿De qué depende? De un montón de variables, pero aquí vemos la más importante. R de la resistencia al flujo sanguíneo, que está en las anteriores, que están en las tuerquitas. 8, que es una constante, N es viscosidad, N es longitud del vaso, pi es una constante y R es el radio. ¿Qué es el radio? Donde se cruzan las tuerquitas. Y eso está a la cuarta potencia. Entonces, cuando le pregunto a ustedes, ¿quién controla la resistencia? Ven esta fórmula y ven que la ¿dónde está? ¿Ah? Ahí en la resistencia no lo controla el radio, porque si hay vasoconstricción aumenta la resistencia, ¿verdad? Claro, sí. No, pero yo digo, está bien, está bien. Pero claro, yo veo todo eso, pero veo que el radio está a la cuarta potencia. Entonces tenemos que rápido saltar la fórmula. Si yo me recuerdo esta fórmula, verlo a la cuarta potencia, o sea, el radio a la cuarta potencia. O sea, este valor es muy fuerte. Quien controla todo lo que es el radio. El radio puede estar así o abierto. Y eso es la resistencia vascular. El radio controla la resistencia. Que es entonces ese factor que tienen los obesos, porque su sistema de catecolamina está estimulado, su sistema de angiotensina libera más angiotensina por estimulación de la catecolamina y la angiotensina es vasoconstrictor, por lo tanto achica los radios, aumenta la resistencia y entonces si aumenta la resistencia, ¿qué va a pasar entonces con la poscardia? Aumenta. Y eso significa eso, aumentar la presión arterial. Fíjense, volviendo al obeso, este es un basal y acá yo tengo 100, más o menos 100, acá digamos que tengo 130, 140, o sea, un paciente
sube la presión arterial. ¿No sube el volumen? ¿Qué cosa ves modificada comparando esta curva, que es la curva con la presión arterial del ciclo cardíaco versus esta curva, que es la curva basada en un ciclo cardíaco normal? Aumenta la contracción y relajación. Presión. Claro, o sea, en este punto aumenta la presión, pero aumenta la contracción. La presión de la contracción y la relajación aumenta. Claro, la presión, la presión sube de 100, aumenta la presión. Pero fíjense que como entonces las tuerquitas están cerradas, el ventrículo izquierdo tiene más dificultad para expulsar. Por lo tanto, la expulsión, el volumen que se expulsa cuando es un volumen, ¿qué pasa si las tuerquitas están cerradas? No sale. Se chica. O sea, el obeso que tiene vasoconstricción tiene el problema de que expulsa más peso, retener más peso. Y por el peso tiene entonces un tejido adiposo muy importantemente desarrollo que obligaría a tener un mayor flujo para el tejido en exceso que tiene. Fíjense lo complicado que es ese tema, ¿no? Entonces aquí es básicamente para mostrar que uno tiene que buscar su volumen de expulsión mínimamente comparado con la otra. Pero claro, como hemos dicho aquí, este punto, la presión está alta, acá. Pero la explicación de que está alta depende, en el caso del obeso, del aumento de la resistencia vascular periférica o de la resistencia vascular cerebral. Y de alguna manera la convertibilidad es la capacidad que tiene la convertibilidad para aportar su longitud independientemente de la altura y la contracción. O sea, la contractilidad no tiene que ver ni con precarga ni con carga. Tiene que hacer pasar línea continua. Y la línea discontinua es el aumento de la contractilidad. Quiere decir que yo tengo más potencia, más fuerza en mi ventrículo, por lo tanto, ¿qué quiere decir? Lo que va a pasar. Y esta expulsión que llega acá normal, cuando yo tengo un corazón más potente, ¿qué es lo que va a pasar acá? Se expulsa más. No, porque el volumen de expulsión llega acá, pero de la línea discontinua llega acá. Entonces, ¿qué pasa acá con este volumen? El volumen residual. Si mi contracción llega aquí, llega a un punto, pero si es tan fuerte, sigue expulsando más, ¿qué pasa con el volumen residual que siempre queda en el corazón? Miren, disminuye, ¿no? Porque este es el cero. Este es el volumen residual acá normal, pero cuando hay más potencia, expulsa más del ventrículo, pero entonces al expulsar más, ¿qué es lo que se expulsa? ¿De dónde viene? Del ventrículo. Entonces se ve reducido el volumen residual del ventrículo izquierdo, ¿no? ¿En qué momento? Al final de la sístole, este punto es al final de la sístole, porque aquí viene la caída de la presión, relajación de sobre. Esta flechita indica entonces la expresión gráfica del aumento de la contractilidad. Y acá están las tres curvas, ¿no? Aumento de la precarga, como el aumento de la posterior va disminuyendo progresivamente el volumen de expulsión. Y aquí entonces en la contractilidad, uno se baja y dos es mayor contractilidad, como yo expulso más volumen, pero me queda más poco volumen dentro del ventrículo izquierdo. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta de esta parte? Tenemos media hora más. ¿Alguna duda que tengan de lo que ustedes han podido revisar en el material que se les ha enviado?
duda que les quede para poder explicar. ¿Ah? No, pero sí, sí. Es un break de 5 minutos.